Si mañana me quitasen la cámara, los clientes y absolutamente todo, creo que a día de hoy tardaría un poquito menos en conseguir vivir de la fotografía. Porque ahora sé las cosas que realmente importan y todas aquellas que son una pérdida de tiempo. Soy Adrián Vilar, fotógrafo y filmmaker, y si estuviera empezando de cero en 2026, esto es exactamente lo que haría para conseguir vivir de la fotografía. Pero antes, si no estás suscrito, te invito a hacerlo porque es gratis y a mí me ayudas un montón. Y además no te perderás ningún vídeo, que hablo de cosas interesantes. Cuando empiezas en fotografía parece que tienes que aprender un montón de cosas. Sobre cámaras, sobre lentes, sobre marketing, sobre Instagram, sobre edición. Pero la realidad es que hay pocas cosas que realmente te hacen generar resultados de verdad. Las demás son cosas que te hacen sentir productivas, pero que realmente no sirven de tanto como piensas. El primer error que tienes que evitar es obsesionarte con el equipo. Y esto es algo que decimos muchos fotógrafos. Pero es que es una realidad. Cuando empezamos todos nos preocupamos por qué cámara vamos a comprar, por qué lente vamos a comprar y por todo ese equipo que nos hace falta para hacer supuestamente mejores fotos. Y seguramente lo habrás escuchado de muchos otros profesionales, pero la cámara al principio no es importante. Y cuanto más fotógrafo me hago, más me doy cuenta de que muchas veces cuando no conseguimos un resultado, lo primero que hacemos es buscar en YouTube o buscar en Amazon esa nueva cámara o esa nueva lente que supuestamente nos hará conseguir esa foto que queremos hacer. Si hoy empezase de cero, lo que haría sería buscar una cámara decente, ya fuera para foto o para vídeo, y empezaría a aprender muchísimo de luz, de composición y de todos esos aspectos que realmente te hacen buen fotógrafo. Pero créeme que comprarte una Sony A7 III, una Sony A7 IV, la mejor Canon que hay en el mercado, no va a hacer que hagas buenas fotos. Porque al final esto es indiferente. Si no sabes hacer fotos, si no entiendes un poquito de lo que es el arte de la fotografía o del vídeo, no te va a servir de nada tener la última cámara del mercado. Y esto es una realidad, os lo tenéis que meter en la cabeza porque es verdad. Típica frase famosa, no es la flecha, es el indio. Lo siguiente que haría seguramente sería empezar a hacer fotos a personas cuanto antes. Los paisajes están muy bien, hacer fotos a tu gato también, pero si algún día quieres dedicarte a la fotografía social o a la fotografía de personas, tienes que empezar cuanto antes a empezar a trabajar con personas. Mira, sinceramente, mis primeras sesiones no fueron para nada increíbles. Yo soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho hablar con gente que no conozco. Pero es que al final, para quitarte este miedo, lo único que puedes hacer es practicar y tratar con mucha gente. Y poco a poco eso va desapareciendo. Créeme, porque a mí me ha pasado y le puede pasar a todo el mundo. No soy especial. A ti también te pasará. Y yo entiendo que al principio trabajar con personas da mucha vergüenza, da un poco de miedo, porque al final estás dirigiendo a una persona que no conoces y tienes miedo de que se sienta pues ofendida o simplemente el resultado no le guste. Esto es algo totalmente normal, pero si no practicas desde el principio, siempre vas a arrastrar esta dificultad. Así que créeme que cuanto antes te quites el miedo a trabajar con personas, mejor, porque si te gusta la fotografía social o te gusta la fotografía de moda o de retrato, créeme que vas a tener que dirigir a equipos de mucha gente. Y en fotografía de bodas, aunque no dirijas a nadie, simplemente a la pareja en un momento dado, trabajarás con mucha gente alrededor y eso, créeme que si arrastras esa vergüenza, te pasará factura. Luego, algo muy importante que tienes que hacer antes de intentar trabajar con clientes de verdad es hacer un buen portfolio. No puedes presentarte a vender un trabajo si no tienes trabajo que vender. Esto es como si te presentas a una entrevista de trabajo con un currículum en blanco. Al final no te van a llamar porque no tienes nada que presentar. Primero tienes que presentar lo que haces. Aunque seas principiante, es igual, todos hemos empezado. Pero por mucho que seas principiante, tienes que tener algo que poder enseñar a la gente de ese servicio que intentas vender. Y esto te va a pasar aunque seas un fotógrafo principiante o aunque seas un poco más avanzado. A mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces. Hay veces que he visto un trabajo que me ha interesado ir a por él, pero a lo mejor no tenía portfolio de ese tipo de trabajo. Y muchas veces lo que he hecho ha sido llamar a alguien y hacer ese portfolio. Por ejemplo, típica cosa que hemos hecho todos al principio. Como fotógrafos de retrato y de moda, sabemos que España es estacional y muchas veces las campañas de verano exigen hacer fotografías pues a tipo de ropa un poco más veraniega, bikinis, bañadores, etc. ¿Qué pasa? Una estrategia muy habitual en fotógrafos es coger a modelos y hacer fotos para el año que viene, vender esas fotos a marcas para hacer fotos de bañadores o de bikinis. Esto al final es ser un poco estratégico. Si hay un trabajo al que quieres atacar pero no tienes portfolio de ese tipo de nicho de fotografía, lo que tienes que hacer es crearlo. Yo, por ejemplo, en el verano de 2024 me fui a Mallorca, cogí a 3 o 4 modelos e hice fotos simplemente de bañadores y de bikinis, retratos en la playa, para después poder atacar a marcas de bikinis y de bañadores. Porque sé que evidentemente tanto en Barcelona como en Mallorca como en Valencia y en estos sitios se hacen muchas campañas de ese tipo de ropa. Porque al final son zonas estacionales y evidentemente necesitan campañas grandes para promocionar ese tipo de ropa. Sea un poco estratégico en este aspecto. Si hay cosas que te gustaría hacer que no tienes o no puedes presentar nada porque no tienes material, créalo. Calcula en tu cabeza un poco los timings. Si sabes que las campañas de verano normalmente se hacen en invierno o en otoño, pues calcula un poco. Seguramente vas a necesitar un verano para el año siguiente poder atacar ese tipo de trabajo. Creo que lo estoy explicando un poco mal, pero creo que se me entiende. Otra de las cosas que haría es empezar a crear contenido muchísimo antes. Créeme que hoy en día el mundo es digital y si no te ven, no te va a conocer nadie. Entonces, si tu objetivo es ser un fotógrafo medianamente reconocido que pueda trabajar en muchos sitios y con mucha gente, tienes que hacer que la gente te vea. Crear
contenido. Si no creas contenido, eres invisible para la sociedad. Esto es en parte un poco triste, depende cómo lo veas, porque sí que es verdad que conozco mucha gente que no le gusta crear contenido, no le gusta ponerse delante de cámara. Pero ya no te estoy diciendo que te pongas delante de cámara, te estoy diciendo que estés presente en redes sociales. Si no estás presente en redes sociales, eres invisible. Ya no te estoy diciendo que cojas una cámara y te pongas a hablar delante de ella, pero te estoy diciendo que estés presente, que tengas una web, que tengas una ficha de Google Maps, que tengas todas esas cosas que la gente utiliza para buscar ciertos servicios. Porque hoy en día, si no tienes ni ficha, ni web, ni Instagram, ni nada, eres invisible. Evidentemente eso no quita que no puedas trabajar. Puedes trabajar a nivel local, porque tarde o temprano la gente por el boca a oreja pues sabrá de ti, pero si tu idea es trabajar un poco a nivel más grande y llegar a más sitios y a más gente, necesitas todo esto. A mí me han llegado muchas oportunidades por Instagram y me han llegado muchas oportunidades a raíz de subir vídeos en Instagram. Quítate el miedo, quítate la vergüenza, coge una cámara y ponte a grabar contenido, o al menos estate presente en internet y en redes sociales. Luego, un punto súper importante que muchas veces pasamos por alto y es muy importante: aprender marketing y a vender. Como fotógrafo, lo siento mucho, aunque te duela escuchar esto, eres comercial y como comercial tienes que vender. Y esta es una palabra que muchas veces nos da miedo porque los artistas tenemos un ego ahí dentro que nos impide vender nuestro trabajo, porque al final pensamos, no, a mí me tienen que contratar por lo que yo hago. Pues no, lo siento mucho. Hoy en día tienes que aprender a vender y tienes que aprender marketing. Y esto lo relaciono con el punto anterior, porque estar presente en internet, en redes sociales, tiene que ver con marketing. Entonces, aprende a vender tus servicios. No estás vendiendo fotos. Esto es lo primero que tienes que aprender. Tú, como fotógrafo, no vendes fotos. Vendes emociones, vendes momentos, vendes recuerdos, vendes marca personal, vendes mejorar imagen. No vendes fotos. La fotografía no es algo tangible. Entonces tienes que vender lo que hay detrás del resultado de esas fotos. Eso es lo primero que tienes que aprender. Y todo esto, para aprender a vender, se tiene que aprender a comunicar y a tener un buen marketing detrás. Una buena web, unas buenas redes sociales, una buena comunicación, todo esto. Así que esto lo tienes que aprender. Y estas son las 5 cosas que yo básicamente tendría presentes si empezase a trabajar de fotógrafo desde cero. Al final, el mundo de la fotografía es un mundo que parece complicado, pero realmente una vez metes el pie, no es tan complicado como parece, porque al final, en el mundo de la fotografía y el vídeo, todo tiene un poquito que ver. Tiene que ver el cómo te vendes, cómo comunicas y el marketing que haces a nivel digital, y luego también tiene mucho que ver el boca a oreja, porque al final es un servicio pues que la gente comenta entre sí. Pero tienes que hacerte ver, la gente tiene que saber que estás ahí, y las formas de hacer todo eso es hacer portfolio, venderte, tener un buen marketing, estar presente en redes sociales y todo lo que hemos hablado anteriormente. Sé que es un poco complicado porque al final lo que queremos los fotógrafos o lo que queremos los filmmakers es coger la cámara y hacer nuestro arte, pero detrás de todo ese arte está todo esto también, forma parte de la misma rueda. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete, que es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón, y me gustaría que escribieses en comentarios de qué te gustaría que hablase en próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.